Fundación Alianza Igualitaria, a través de su radio y TV virtual Mi Voz Online, presentan la nueva temporada de su programa Pisando Fuerte, un espacio de análisis sobre temas inherentes a los derechos de la población sexodiversa, continuando con el legado de Fernando Pineda. En la conducción, Cristian Benítez. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su espacio Pisando Fuerte, una producción especial de Fundación Alianza Igualitaria transmitida a través de radio y televisión, Mi Voz Online. Queremos agradecer a los aliados estratégicos, entre ellos Diverso TV, Ecoartesanal, Ublu.com y Posi TV, medios de comunicación online que están retransmitiendo nuestra programación. Agradecerle también al público en general por la sintonía a través de nuestras plataformas virtuales. Soy Cristian Benítez y los voy a acompañar durante esta hora de programación denominada Pisando Fuerte, un espacio de análisis de temas inherentes a la población sexodiversa del Ecuador. El tema que vamos a compartir con ustedes esta semana es Construyendo Ciudades Diversas y un análisis sobre la realidad situacional del Ecuador en temas de diversidad sexual. Para tal efecto tenemos a 3 distinguidos panelistas que nos van a compartir su información y conocimiento para analizar este importante tema. Desde la ciudad capital tenemos a 2 grandes compañeros y representantes también de estos grupos de atención. Vamos a ver la claqueta a continuación en pantalla. Tenemos al doctor Diego Hernández, él es director metropolitano de promoción de derechos humanos del municipio de Quito, y también nuestro compañero Germán Castillo, presidente de la Mesa Autónoma Representativa LGBTIQ de la ciudad de Quito. Muchísimas gracias a ellos por acompañarnos. Y acá en Estudios Centrales, en la ciudad de Guayaquil, nos acompaña el abogado Gonzalo Montalbán. Él es presidente ejecutivo de Fundación Fraternidad Biomans. Un agradecimiento especial a los 3 panelistas con los cuales vamos a estar analizando el tema Construyendo Ciudades Diversas e Inclusivas, Realidad Ecuatoriana. Ahora sí, vamos a darle paso a cada uno de nuestros invitados para saludarlos cordialmente. En la ciudad capital, al distinguido doctor Diego Hernández, en representación del municipio de Quito. Muchísimas gracias, doctor, por concedernos la entrevista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Quería agradecer justamente a la Fundación Alianza Igualitaria por esta oportunidad que nos han brindado para dar a conocer a la población sobre los avances, sobre los progresos y sobre todo la normativa que se ha desarrollado desde el Distrito Metropolitano de Quito para favorecer a los grupos de atención prioritaria que manejamos acá. Muchísimas gracias. Es un honor también recibir en este programa a nuestro compañero Germán Castillo, reconocido activista LGBTI de Quito y también presidente de la Mesa Autónoma Representativa LGBTI del municipio de Quito. Bienvenido, Germán. Gracias, Cristian. Buenas tardes con todos, con todas, con todes. Es un gusto estar en este espacio de la Fundación Alianza Igualitaria. Es un espacio que sirve para sensibilizar y para conocer más acerca de los aspectos, en este caso, sobre los avances en políticas públicas que han tenido los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados. Yo, como presidente de la Mesa Autónoma Representativa LGBTIQ+ de Quito, muy complacido de estar en este espacio y espero que sea enriquecedor para las personas que nos están viendo por este canal y también para toda la población de la diversidad sexogenérica. Muchísimas gracias una vez más, Germán. Y tenemos acá en el SEC principal de Fundación Alianza Igualitaria al abogado Gonzalo Montalbán, presidente de Fraternidad Biomans. Abogado, muy buenas tardes, bienvenido también. Buenas tardes, Cristian Benítez, gracias por la invitación a este programa. Un saludo también a los compañeros que están en Quito, el director Diego Hernández, al doctor Diego Hernández y al señor Germán Castillo. Efectivamente, vamos a tener una buena conversación sobre los avances que se están realizando en el tema de la inclusión de la población LGBTI. Muchísimas gracias. Bien, vamos a conocer un poco el trabajo que vienen realizando y en verdad queremos resaltar toda la loable labor que ha generado la participación ciudadana y el activismo LGBTI en Quito, porque desde ahí vamos a arrancar el análisis. Así que, Germán, quisiera compartir con el público desde tu opinión. ¿Cómo ha logrado Quito abanderar esta lucha de los procesos LGBTI? Porque son una de las ciudades donde ha tomado mayor fuerza el tema de la ordenanza LGBTI,
y también los procesos en temas de empoderamiento y participación ciudadana. Adelante, Germán, para que nos puedas dar una breve sinopsis de los avances en políticas públicas. Correcto, Cristian. Bueno, yo creo que es importante saber desde qué contexto Quito se vuelve una ciudad que tiene atención hacia la diversidad sexogenérica. Esto comienza con la alcaldía del señor Moncayo. En ese tiempo se firma la primera ordenanza en Quito, la ordenanza 240, y era un hecho trascendental en el Ecuador, porque Quito se acogía al trabajo, en ese tiempo era de los distritos metropolitanos, de ir creando ciudades inclusivas. Después de esta ordenanza 240, comenzó la Secretaría de Inclusión Social como ente regulador de la ordenanza, el ente, es la jefatura encargada de regular de que la ordenanza se vaya realizando de acuerdo a los estamentos que constan en dicha ordenanza, y comenzamos el acercamiento con la Secretaría de Inclusión Social de en ese tiempo, haciendo talleres primero, ¿no? Sensibilizando a los mismos directivos de la Secretaría y trabajando sobre qué es lo que nosotros necesitábamos, cómo queríamos articularnos con el municipio de Quito. A partir de eso se trabajó en muchas ocasiones con mesas de trabajo, se consiguieron ir incrementando políticas públicas, como el premio Patricio Bravo Malo, que salió de una iniciativa también de estas mesas de trabajo. Es un premio que el Distrito Metropolitano de Quito otorga a cualquier activista que haya trabajado en política pública y derechos para la población de la diversidad sexogenérica. Este premio se lo comenzó a entregar en el año 2014, y justo en el año 2014, comenzamos a trabajar en una reforma a esa ordenanza, porque sabíamos que esa ordenanza 240 tenía un poco de, no tenía participación ciudadana, se regentaba solo la Secretaría de Inclusión es la que tiene que hacer políticas públicas, pero era importante, como en toda ordenanza o como en toda ley, que la ciudadanía sea la veedora y también acompañe todos esos procesos de avances para la población de la diversidad. Entonces, en la nueva ordenanza que sacamos en el mes de mayo del 2014, bajo la dirección en ese tiempo del doctor Augusto Barrera, es a partir de eso que hemos venido ya trabajando más en conjunto, la sociedad civil y la Secretaría de Inclusión Social. Te cuento que cuando recién hubo la 240, yo me acuerdo hasta ahora, en ese tiempo la Secretaría de Inclusión Social quedaba en el centro histórico, le cuento a Diego y a las otras personas, y fuimos a una reunión, es muy importantísimo es esto, que las personas que están encargadas de trabajar con las diversidades en este campo, vamos a hablar solo de diversidades, sean empáticas o hasta sean parte de la diversidad sexogenérica. Es la única manera en que las cosas pueden ir avanzando y se pueden ir aterrizando también los procesos. En ese tiempo había una compañera Susana, que era de la Secretaría de Inclusión, que fue la impulsadora para que la sociedad civil, las diversidades, los grupos de presidentes y directivos de algunas organizaciones LGBTI acá en el Distrito Metropolitano se vayan empoderando de todo el trabajo de política pública que hacía el Distrito Metropolitano. Yo fui a una reunión porque siempre trabajamos, ya comenzamos a trabajar con la Secretaría, y me acuerdo que en ese tiempo había un secretario, Borja creo que era el secretario de Inclusión Social, ni siquiera nos recibió, ¿verdad? Ni siquiera nos recibió el secretario de Inclusión Social. O sea, era un secretario que recién lo habían puesto, pero como no tenía mucha empatía, no nos recibió esta compañera, y desde ahí hemos ido trabajando, y nos dimos cuenta, si no existe esa presión por parte de la ciudadanía,
las cosas se quedan solo en eso, en la ordenanza realizada, trabajada, pero que no aterriza en hechos, ¿no? Que es muy importante. Y la ordenanza 215 comenzamos a trabajar ya directo con la Secretaría de Inclusión en el tiempo del doctor Rodas, bajo la dirección estuvo en ese tiempo Mantilla, César Mantilla, donde verdaderamente las políticas para la diversidad en Quito fueron de mucho avance. Se creó el sello inclusivo, que era un sello que se ponía a las instituciones, a los hoteles, restaurantes de lujo y todo, tenía como unos 100 puntos que tenían que cumplir para que el municipio les entregue ese sello inclusivo por medio de UNICEF también, y de algunos otros veedores que intervenían en ese programa, haciendo una calificación de que los establecimientos no tengan discriminación hacia las personas de la diversidad. Claro que también contemplaba a los otros grupos de atención prioritaria, ¿no? Los 10 grupos más de atención prioritaria. Pero era importante también el hecho de que una persona LGBTI podía acercarse con toda confianza, por decirte, al hotel, no voy a decir el nombre para no darle Hotel Quito, bueno, al Hotel Colón y decir, sí, yo soy de la diversidad, perfecto, nosotros cumplimos, tenemos el sello aquí, ustedes pueden venir y hospedarse aquí tranquilamente, o sea, la gente ya estaba un poco más capacitada, porque para darles el sello tenían que primero hacer los cursos de sensibilización, tanto en diversidades, personas con discapacidad. Entonces fue un buen proyecto. También en ese tiempo comenzamos la mesa LGBTI a ya articularnos más políticamente, las organizaciones de la sociedad civil, y comenzamos desde ese año a organizar el orgullo LGBTIQ que salga desde la Secretaría de Inclusión Social y desde el municipio de Quito. Entonces, el primer año lo hicimos como recién estaba en esa transición, porque antes lo hacía una organización LGBTI, lo organizaba el orgullo, ya hace muchos años otras organizaciones. Este año queríamos hacerlo un poco más, que sea de la ciudad de Quito, la que organice sea el municipio, o sea, en conjunto con el municipio. Comenzamos a trabajar y el primer orgullo que se realizó fue en el 2014, en donde todo el municipio participaba también en la marcha, el secretario de Inclusión Social y las personas que participaban, y comenzamos ahí a generar esa política pública que sea en beneficio de Quito, ciudad inclusiva. En ese tiempo, Quito, ciudad inclusiva, tenemos entendido que también a nivel no solamente de Quito, sino con César Mantilla se logró llegar a las ciudades arcoíris. Nosotros como Quito somos parte de la Asociación de Ciudades Arcoíris de Latinoamérica, donde está Brasil, México, Bogotá, que son ciudades también que se acogen a todos estos principios de inclusión hacia la diversidad, porque sabemos que cuando una ciudad es inclusiva, no solamente repercute en el bienestar y el suma causal de los habitantes de esa ciudad, también es en turismo, también es en la reactivación económica, porque en ese tiempo con esto de las ciudades arcoíris se vio esa visión de que las personas podían venir a Quito y iban a poder tener una ciudad más amigable, gay friendly les llaman, ¿no? Más amigable con la diversidad. Y eso es lo que se ha comenzado a seguir trabajando. Después ya llegó estamos ahora con la secretaria de Inclusión Social, Gabriela Quiroga. Diego es justo el director de promoción de derechos que comienza desde hace un año, está Diego, y Gabriela están ya 2 años. Justo a ellos estuvieron con el periodo de transición, ahora están en el periodo del COVID, y hemos comenzado a trabajar con ellos en algunos aspectos acerca de la diversidad, y más que todo, bueno, después ya les voy a comentar, porque esto es interesante, porque gracias a esto, a la ordenanza, nosotros como ciudadanos estamos en el deber y también en el derecho de exigir a los organismos que trabajan que se hagan políticas públicas para la diversidad. Una de las, resumido de la ordenanza, lo más importante es el hecho que la ordenanza pone 4 fechas emblemáticas, que son el 17 de mayo, que tiene que ser reconocido por el Distrito Metropolitano de Quito para hacer actividades, el 28 de junio, el día 27 de noviembre, 3 fechas nomás son, ¿no? 3 fechas, sí.
3 fechas. Y también incluye a 4 secretarías. La Secretaría de Educación, la Secretaría de Comunicación del municipio, la Secretaría de Inclusión Social, que es la rectora, y la Secretaría de Salud. Estas secretarías están, según la ordenanza, en el deber de ir trabajando en políticas públicas hacia la diversidad, con el fin de ir haciendo que Quito sea una ciudad con menos discriminación, donde la violencia tratemos de erradicar en lo que más se pueda hacer, y también con el propósito de ir avanzando a ese summa causae de la ciudad, ¿no? Que es importantísimo. Y ahorita estamos justo con el alcalde Yunda. El alcalde Yunda, antes de ser alcalde, firmó un compromiso, el compromiso de la federación, donde él se comprometía, cuando fue candidato, a trabajar para la diversidad sexogenérica en las políticas públicas, firmó el acuerdo de igualdad que se llama, y ahora estamos ahí con la Secretaría justo tratando de hacer que todo lo que se había conseguido se cumpla y no haya un retroceso, porque eso nos asusta desde el año 2017, esos retrocesos esa quietud en que todo lo que se ha logrado hacer se está quedando o se está perdiendo, y eso asusta. Y eso asusta es cuando la sociedad civil tiene que estar insistiendo y diciendo, aquí estamos, no solamente presentes, sino también con el trabajo que se ha realizado en años, porque esto de las ordenanzas no es un trabajo de este año, desde el 2008 que se comenzó a trabajar para poder sacar la 240, la primera ordenanza de Quito. Ahora, la ordenanza 554 consta en el Código Municipal, que es un nuevo código, en donde se han violado otra vez, se violan, las ordenanzas no pueden ser cambiadas, cambian cosas de la ordenanza, y estamos ahora vamos a explicar, estamos en esa, tratando de que se vuelvan a cumplir lo establecido por las ordenanzas en trabajos y beneficio para la diversidad sexogenérica. Muchísimas gracias, Germán. Importante conocer toda esta información de ese proceso de activismo que ha logrado dar resultados, en este caso particular de la ciudad de Quito. Sabemos y estamos totalmente de acuerdo con las apreciaciones que has manifestado, que es importante también fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, porque si hay ese temor de que esos avances en alguna forma puedan retroceder, se necesita ahí la incidencia política y social para generar pues un impacto de presión a las entidades públicas, y eso se puede lograr pues indudablemente haciendo vedurías, observancia. Desde tu punto de vista, Germán Castillo, ¿qué falta todavía por hacer en la ciudad de Quito y en todo el país, en Ecuador, para construir ciudades inclusivas? El trabajo todavía es grande. Hay muchísimas iniciativas que se están trabajando, pero ¿sabes qué es lo más importante y lo que ahora considero en este periodo? Porque yo estoy estoy 2 años de presidente de la mesa, es el hecho de que debe haber personas no solo empáticas o saber sobre la diversidad. Yo creo que debe haber personas de la diversidad en un puesto, al menos en el puesto que atiende a diversidades, porque son las únicas que pueden lograr, porque son las que están pasando, somos los que pasamos, los que vivimos el diario y los que nos sensibilizamos en la necesidad que tenemos, los que trabajamos en territorio y tanta cosa, que sabemos las necesidades urgentes de la ciudad. Entonces es importante que haya una persona, al menos de la diversidad, que esté inmerso en los proyectos de las diferentes secretarios que van viniendo con cada alcaldía, porque es la única manera de fortalecer. Te digo esto porque gracias a que en un periodo estuvo un coordinador que era LGBTI, se logró hacer esa incidencia y que la mesa tenga el peso que tiene en Quito de trabajar, de estar pendientes, de tratar de agrupar a todas las organizaciones, porque la mesa es una instancia donde agrupa a organizaciones que quedan en Quito, que trabajan para la diversidad en este grupo, y tratar de hacer fuerza para que se puedan dar apoyos, proyectos, y se trabaje en bienestar. Y a nivel de Ecuador, lo que nos pasa es, hemos trabajado ya en políticas públicas,
es la decisión política, o sea, primero encontrar gente que esté a la cabeza, primero que sea sensibilizada en torno a las diversidades. Después de que es sensibilizada, ¿qué tal la decisión política de hacer las cosas? Y cuando se hace, y cuando ya se va logrando la decisión política, yo creo que es importante fortalecer que las organizaciones vayan trabajando en esto para que la política pública quede y no se destruya, como ha pasado desde hace 3 años. Nuestra política pública para diversidades, poco a poco a nivel nacional fue desapareciendo por completo. 3 años que han pasado y que cada día estamos en retroceso. Y lo que se ha logrado hacer es justamente por esos años en que nos empoderamos y que estuvimos trabajando junto a la decisión política de una persona que estuvo sensibilizada con la diversidad, o que en el transcurso al menos fue sensibilizándose, porque claro, no llegan simplemente, yo voy a trabajar, sino cuando conocen el vivir de las personas, de la diversidad, la discriminación, la violencia a la que se encuentran, son cuando se sensibilizan y pueden decir, no, trabajemos con este grupo, trabajemos con la diversidad, podemos hacer alguna cosa, visibilizando más que todo las necesidades y visibilizando la diversidad sexogenérica, porque si no hay visibilización directa, no se puede trabajar, tú bien sabes, Cristian. Muchísimas gracias, Germán. Importante este análisis y la información que nos has compartido. Le damos paso al doctor Diego Hernández, director metropolitano de Promoción de Derechos Humanos del municipio de Quito. Doctor, bienvenido una vez más y gracias por su participación. Germán Castillo ha dado su análisis en referencia a que existe ese temor de que los avances y los logros que ha logrado la comunidad LGBTI a lo largo de una lucha incansable de más de 20 años puedan retroceder. ¿Qué está haciendo el municipio de el municipio de Quito, en el caso particular de efectivizar y continuar con la política pública a favor de las poblaciones LGBTIQ? Bueno, muchas gracias nuevamente, Cristian. Bueno, Germán ha hecho un recuento de la historia de cómo se ha ido construyendo la política pública en el ámbito local. Pero tenemos que nosotros tomar en cuenta que nuestro marco constitucional es un marco garantista de derechos. Así es. El primer llamado a cumplir la norma es el Estado central. Desde ahí nosotros tenemos serias falencias en cuanto a la aplicación de la normativa, por ejemplo, lo que establece el propio artículo 23 respecto al derecho al acceso a espacios públicos de las personas. Vemos que este precepto constitucional no ha sido debidamente establecido para determinados sectores. Aún tenemos, y lo digo como funcionario público, que las políticas a nivel nacional, tanto las que trabajan en la Asamblea, al igual como las que deberían dar los rectores de las políticas, llámense en estos ministerios o secretarías de Estado, no han hecho un trabajo efectivo. Regreso nuevamente a los logros que se han hecho a partir del año 2008. Efectivamente, en el año 2008 se crea la Ordenanza 240, que luego es reformada en el año 2014. Pasan prácticamente 6 años para que la sociedad civil empiece a generar un espacio de acción para generar su propia política, porque, como bien lo dijo Germán, habían políticas que eran tratadas por funcionarios públicos que de alguna manera imponían esto a la sociedad. Actos de simple administración, actos administrativos que la gente debía aplicarlos, pero sin una participación directa de la sociedad civil. Ese fue el primer logro que se hace en el año 2014 cuando se reformula la ordenanza 240 a la 554, que es lo que nos decía hace un momento Germán. Dentro de esta ordenanza 554, que en la actualidad se encuentra codificada en el Código Municipal, aunque suena un poco redundante, sí, efectivamente, la Comisión de Codificación, ahí algo ocurrió, que se hicieron reformas a algunas de las ordenanzas que estaban reguladas, especialmente a esta 554, en donde se eliminaron algunas frases
pero que en el contexto general no, no vician al marco protector que nosotros tenemos con el grupo GLBT. Es tanto así que, por ejemplo, a través de esta ordenanza metropolitana nosotros promovemos el tema de el derecho a la igualdad formal y material, también el derecho a la protección integral. Tenemos el tema del respeto a la autodeterminación que está incluida dentro del precepto de la ordenanza 554, que va en concordancia con el artículo 83 de la Constitución Política. Respondiendo a la pregunta, ¿qué está haciendo el municipio con respecto a que estos logros de la sociedad civil se mantengan? Justamente, como bien ya lo mencionó Germán en su intervención, nosotros venimos haciendo un trabajo articulado con la sociedad civil, porque son ellos propiamente los que nos ayudan a construir y a conocer de mejor forma cada uno de estos componentes. Nosotros a través de la Ordenanza Metropolitana 188, que también está codificada en el Código Municipal, nosotros establecemos 10 grupos de atención prioritaria dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Dentro de ellos, uno de estos componentes está las diversidades sexogenéricas. Y de ahí parte justamente el tema de esta garantía y la promoción de derechos para todos los grupos de atención. En este sentido, lo que se ha planteado es recibir todos los aportes de la sociedad civil para ir generando nuevos instrumentos de política pública e ir fortaleciendo los ya existentes. Tanto es así que hace un par de días hemos empezado a revisar una propuesta que es una propuesta de reforma al Código de Trabajo, justamente en base a lo que establece el artículo 83, que es generar este respeto a la autodeterminación y el reconocimiento de, como acción afirmativa de los grupos minoritarios para concursos de merecimientos de oposición. Eso va a ser un trabajo coordinado es una postura de la sociedad civil, la municipalidad, que nosotros lo vamos a presentar hacia el Estado. Entonces, hemos venido haciendo estas articulaciones y es un trabajo conjunto que la institucionalidad del municipio genera para dar esta apertura a todas las organizaciones para que nos permitan ir construyendo estas políticas en beneficio de todos ellos. Estamos escuchando las apreciaciones del doctor Diego Hernández en representación del municipio de Quito. Él es director metropolitano de Derechos Humanos del Distrito Metropolitano de Quito. Doctor, hay una pregunta que nos están enviando por redes sociales los compañeros activistas LGBTI de otras partes del Ecuador. ¿En alguna ocasión ustedes como municipio de Quito se han encontrado de pronto con candados constitucionales que no les permiten efectivizar la política pública a favor de la población LGBTI en territorio? Bueno, como candados efectivamente no, porque nosotros encontramos un marco constitucional que es súper garantista de derechos. Desgraciadamente sí tenemos leyes secundarias que no permiten la aplicación de la norma constitucional. Es ahí que sí, hasta cierto punto se genera un vacío, pero no es un candado, porque se suplen justamente con lo que nos manifestaba hace un momento Germán y lo que yo les expuse. Las ordenanzas municipales son ley para cada uno de los cantones. En ese sentido, nosotros hemos venido trabajando en este tipo de instrumentos jurídicos que permiten viabilizar justamente la política pública, la política pública constitucional en este caso, el marco normativo constitucional que es el que abarca a todos los demás. Entonces, tener como un candado no lo tenemos propiamente. O sea, sí hay ciertas dificultades, pero candado no, porque un candado, perdón. Si podríamos puntualizar de pronto las leyes secundarias que usted ha manifestado, ¿cuáles serían en este caso las que más han afectado a que no se pueda efectivizar de manera oportuna y viable la política pública LGBTI?
Por ejemplo, nosotros ahí hemos tenido los casos que no están bien establecidos, por ejemplo, en el propio Código de Trabajo. El Código de Trabajo, ¿qué es lo que nos establece para el tema de o de acciones afirmativas también en el caso de la LOCEP? No está claramente establecido el tema de la puntuación adicional como grupo de atención prioritaria para este grupo de las diversidades sexogenéricas. Más sí es bastante visible en concursos de méritos de oposición para otros grupos minoritarios, llámense en estos pueblos, nacionalidades, poblaciones indígenas, etcétera, etcétera, que en realidad sí están. E inclusive también ven el tema del género, pero refiriéndose únicamente al tema o prefiriendo al tema de mujeres, más no así a esto de acá. Entonces, por ahí es la propuesta que se nos ha presentado para para formular esta nueva, porque ya ha habido varias reformas, o por lo menos propuestas de reformas al Código de Trabajo, pero en este sentido creo que va a ser una de las primeras que logremos generar como una articulación sociedad civil, GATS municipal hacia el gobierno central. Perfecto, muchísimas gracias. Y es importante resaltar eso. Quito, ese trabajo que han logrado fortalecer el GAC municipal de Quito con la sociedad, es lo que ha permitido que la población LGBTI cuente con sus respectivas ordenanzas. Sin embargo, la ciudad de Guayaquil, a pesar de que la provincia del Guayas, durante el periodo del licenciado Jimmy Jairala, se logró una ordenanza provincial, Guayaquil, a pesar de que es una ciudad cosmopolita también, no logra tener todavía su ordenanza LGBTI. Abogado Gonzalo Montalbán, su punto de vista como presidente de Fraternidad Viewmans, ¿qué falta por hacer para lograr llegar a tener la ordenanza en Guayaquil? Mi estimado Cristian, dígame, doctor. Sí, perdón interrumpirle a Gonzalo. Simplemente era para establecer que es súper necesario el involucramiento directo de las organizaciones de la sociedad civil en la formulación de las políticas públicas. Así es. Porque si es que no damos estos espacios que son fundamentales, porque como les había manifestado en un momento, ellos son los conocedores de la realidad de cada uno de sus componentes. Nosotros, como funcionarios públicos, somos los llamados simplemente a canalizar y plasmar eso en documentos en beneficio de ellos. Con eso termino y le doy paso a Gonzalo. Muchas gracias. Y muy importante que lo haya compartido con nosotros, estimado doctor. Ahora sí, abogado, de su punto de vista, le facilito el micrófono. Efectivamente, como dijo el doctor Hernández, en Guayaquil estamos en cero. Es por eso que pedimos a la alcaldesa de Guayaquil que haga las mesas de diálogos con toda la comunidad LGBTI, Cristian, para poder hacer un trabajo mancomunado y seguir los ejemplos como está Quito, Santa Elena, Santo Domingo de los Táchiras, Cuenca, que ya tienen una ordenanza muy avanzada en favor de la población LGBTI. En este momento, tanto nuestro compañero Germán Castillo y el doctor Diego Hernández, en representación del municipio de Quito, han hablado mucho también del tema de fomentar mecanismos de participación ciudadana donde sea la sociedad civil LGBTI la que abandere procesos de cambios. ¿Cómo está Guayaquil? ¿Qué falta por hacer para poder generar un cambio de un Guayaquil más inclusivo, donde seamos, verdad, una ciudad inclusiva? Bueno, Cristian, como Fraternidad Viewmans, que es una organización fraterna que se dedica al apoyo de la población diversa, población de vulneración, población de prioritarias, estamos trabajando en varios aspectos. Uno de ellos es lo que se va a hacer el día sábado 25 de julio, como es las pruebas de COVID para esta población que realmente lo necesita. Tanto es así también que hemos presentado una acción de protección en contra del Consejo Nacional de Igualdad de Género por el reglamento 02033, que en la conformación de este Consejo Consultivo LGBTI hemos visto que se está vulnerando la equidad y la participación de los miembros LGBTI dentro de este mismo Consejo Consultivo, que debe ser que abarque a toda la sociedad. Y en Guayaquil debemos decir que hay organizaciones que están trabajando, pero que no nos hemos sentado en una mesa de trabajo conjunta
para poder articular una ordenanza que se empate con la disposición que está en la prefectura del Guaya en el tiempo del licenciado Jimmy Jairala. Perfecto, vamos a retomar el diálogo con nuestro compañero Germán Castillo en la ciudad de Quito. Germán, en calidad también de activista LGBTI, ¿qué falta por hacer en las ciudades donde no existen ordenanzas? Sabemos que está el tema de la participación ciudadana, pero también es necesario que existan espacios donde los miembros de nuestra población puedan ser partícipes y voceros de grandes procesos. Adelante, Germán. Perdón, Cristian, ¿me puedes repetir? Claro, te voy a volver a repetir. Estaba señalando que es importante la participación ciudadana y también el trabajo conjunto de las organizaciones, pero ¿qué falta todavía por hacer en las ciudades donde no existen ordenanzas, ordenanzas a favor de la población LGBTI? ¿Cuál crees tú que sea la mejor recomendación para poder lograr avanzar? Primero, la unión de las organizaciones y ir directamente. Yo no sé cómo Guayaquil, una ciudad con más habitantes que Quito, y donde el nivel económico también vemos que es mucho más grande por los puertos, no tenga ordenanza. Y es porque las organizaciones no se han unido y han exigido a la municipalidad que cumpla con algo que está estipulado en la Constitución. Debe haber una ordenanza, no tiene ni siquiera un Consejo de Protección de Derechos, Guayaquil. Creo que no tiene, ¿no? No tiene, así es. Sí tiene. No contamos con eso, Germán. ¿Y cómo podrían los guayaquileños? Porque claro, ahí viene un tema de lo que tú lo señalabas. Si no hay empoderamiento, si no hay decisión para exigir derechos, vamos a continuar así, Germán. Lo que pasa es que hay que exigir y, bueno, en este caso, primero es, ustedes, yo me acuerdo cuando en el tiempo de Jimmy Jairala, tenían personas de LGBTI que estaban también trabajando en la prefectura. Y vuelvo a repetir, la única manera en que se hace factible es con la decisión política sensibilizando a la autoridad o haciendo que una persona visiblemente LGBTI ocupe esos cargos que son la única manera, en la experiencia, es la única manera en que las cosas se deben, porque si no es bien difícil, es bien difícil lograrlo. O sea, la sensibilidad de la autoridad, irle a dar charlas, conversar, decirle que esto es lo que pasa, sensibilizarla acerca de la necesidad que se tiene de tener ordenanzas para erradicar la violencia que existe. Es la única manera. Cuando hay esa decisión política y la persona que está amando tiene ya sensibilizado y ve que es necesario, él va a poner manos a la obra. O en el caso de que una persona llegue, un alcalde abiertamente LGBT, vas a ver que tenemos miles de prebendas o de derechos, no prebendas, derechos como dejando de ser ciudadanos de segunda y teniendo nuestros derechos como LGBT. Gracias, Germán. Abogado, ¿alguna acotación? Sí, quería acotar algo de lo que dijo Germán. Efectivamente, la empatía de las administraciones anteriores, social cristianas específicamente, desde el ingeniero León Febres Cordero hasta la administración del abogado Jaime Nebot, fueron totalmente atípicas, totalmente cerradas las puertas a la población LGBTI. Si ibas a presentar un proyecto, un proyecto de ley, un proyecto de ordenanza en este caso, te cerraban las puertas. No comulgaban con la población LGBTI. Tanto es así, Cristian, si tú te recuerdas, la primera marcha LGBTI que se realizó en Guayaquil, cómo fuimos totalmente agredidos, cómo fuimos vejados por la administración de social cristiana y nos agredieron, que tuvimos que correr y tuvo que sensibilizarse para por lo menos hacer una marcha hasta el día de hoy, cada año en la ciudad de Guayaquil. Ahora, con la estructura que estamos teniendo con la alcaldesa Cintia Viteri, que vemos que es un poquito más humana, esperemos que ella acoja este pedido y nos dé la pauta para sentarnos a reunir toda la sociedad civil LGBTI y poderle plantear un proyecto para que ella lo transforme en una ordenanza municipal que sea acorde a lo que dice la Constitución en los actuales momentos. Muchísimas gracias. Son las apreciaciones del abogado Gonzalo Montalbán, presidente de Fraternidad Bioman. Vamos a conectarnos nuevamente con el doctor Diego Hernández en representación del municipio de Quito. Él es director metropolitano de promoción de derechos humanos. Usted también había puntualizado algo muy importante, estimado doctor, que es la sociedad civil la que también debe ser partícipe
y responsable de levantar de pronto un diagnóstico situacional de cuáles son sus problemáticas para poder encontrar las soluciones en conjunto con los municipios. Adelante, doctor, su punto de vista. Efectivamente, mi estimado Cristian, y comparto nuevamente con lo que expresó Germán. La sociedad civil lo que debe es exigir el cumplimiento de las garantías constitucionales que mandan tanto a los gobiernos, en este caso al Estado ecuatoriano, y a los gobiernos locales, tanto municipales como provinciales, a la generación de estos espacios de participación. Tengamos en cuenta que tenemos normativas como es la Ley de Participación Ciudadana, que garantiza la participación efectiva de la ciudadanía en general para presentar sus propuestas. Ahí tenemos el tema de la silla vacía, entre otros mecanismos más de participación. Con lo cual, ahí es el punto clave que tiene la sociedad para presentar estas propuestas. Retomando la pregunta inicial que usted me formulaba, más que pregunta, era una reflexión en realidad. Así es. Es la sociedad civil la que en el día a día, dentro de los diagnósticos, el trabajo diario, la especialidad que han adquirido dentro de cada uno de sus componentes, dan las luces a nosotros como funcionarios públicos para generar estas políticas públicas. No es una visión centralista o una visión tras el escritorio, es una visión netamente de campo y de la vivencia misma que posiblemente a nosotros le voy a decir desde el punto muy particular. En mi caso, yo manejo 10 grupos de atención prioritaria dentro del Distrito Metropolitano de Quito y yo creo conocer, no a la perfección, pero sí bastante bien, 3 de los 10. De los otros son justamente la sociedad civil los que a mí me han ido dando estos insumos para ir conociendo a más profundidad el tema y cómo ir canalizando este tema de políticas públicas en beneficio de ellos. Y lo mismo, acciones que garanticen la restitución de sus derechos. Porque las políticas públicas tienen una particularidad. No solamente son de cumplimiento obligatorio, sino que tienen un fin. Y este fin es justamente la garantía o la protección de un derecho. Entonces, estas garantías y esta promoción de derechos van justamente anclados a la política pública y estas son las propuestas que nos trae la sociedad. Entonces, desde ahí viene el tema del empoderamiento y la exigibilidad, vuelvo a decir, que es parte desde las propias organizaciones de la sociedad civil para que se cumplan los preceptos constitucionales. A mí me admira en realidad y es lo miro con mucha preocupación que en Guayaquil no tenga un Consejo de Protección de Derechos. Eso es por mandato constitucional. Eso ya debería existir. El propio COTAD manda a que los gobiernos autónomos creen este mecanismo de garantía y protección a los derechos. No solamente de niños, niñas, porque tenemos un sistema ya generado y que va en base a las convenciones internacionales de derechos humanos, pero es dentro del grupo de atención, son varios factores que inciden ahí. Entonces, yo sí creo que debería ser una exigencia, no solamente del componente de diversidades sexogenéricas, sino de todos. Ahí deberían entrar pueblos, nacionalidades, afros, género, las diversidades sexogenéricas, niños, niñas, personas de movilidad humana, animales y naturaleza, el tema de personas con discapacidad, todos deberían exigir que este organismo, que es por mandato constitucional, sea creado en la ciudad de Guayaquil. Perfecto. Excelente la apreciación del doctor Diego Hernández. Creo que la mayoría de los activistas coincidimos con ese punto de vista y es necesario, pues, también fortalecer el empoderamiento de derechos alguna para que podamos llevar a cabo esa exigencia de derechos. Quiero agradecerles y recordarles al público que está conectado con nosotros que hemos llegado a sus hogares gracias a Televisión y Radio Mi Voz Online. Esta es una producción de Fundación Alianza Igualitaria. Nuestro programa se llama Pisando Fuerte. Hoy día hemos tenido como panelistas invitados
al doctor Diego Hernández, director metropolitano de promoción de derechos humanos del municipio de Quito. También nuestro compañero activista Germán Castillo, presidente de la Mesa Autónoma Representativa LGBTIQ+ de Quito. Y en Guayaquil, en el estudio central, al abogado Gonzalo Montalbán, presidente ejecutivo de Fraternidad Biomans. Para finalizar este programa, voy a darle paso a nuestros panelistas invitados para que puedan dar su mensaje final y también su mensaje de agradecimiento. Le doy paso al doctor Diego Hernández. Muchas gracias. Bueno, yo les dejaría con el mensaje a las organizaciones de la sociedad civil y especialmente a los jóvenes, que son los que nos van a tomar la posta, a los que en algún momento hemos generado luchas de cambio y justamente la generación de espacios para políticas públicas. En el caso particular, yo vengo de las organizaciones de las personas con discapacidad y en realidad eso ha sido una lucha constante para llegar a justamente el tema de la política pública de accesibilidad universal. Eso fue una lucha constante de varios años, a pesar de que tenemos normativa internacional y ratificada por convenios internacionales, ratificados por el Ecuador, perdón, que mandan al cumplimiento de esto. Eso no era cumplido acá, sino que fue la sociedad civil, la lucha constante, que nos permitieron este cambio. Ese es mi mensaje a los jóvenes, que se empoderen de la lucha, que se empoderen de las causas y nos permitan realizar a nosotros como funcionarios públicos, tener esos elementos para generar las políticas públicas y hacer un país mucho más igualitario y sin discriminaciones. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Diego Hernández, director metropolitano de promoción de derechos humanos del municipio de Quito. Ahora le vamos a dar paso a nuestro compañero Germán Castillo, presidente de la Mesa Autónoma Representativa LGBTIQ+ en la ciudad de Quito. Mi querido Germán, tu mensaje para la ciudadanía que nos ve en esta transmisión online, el mensaje de cómo ayudar también nosotros como LGBTI a fortalecer procesos para lograr construir ciudades diversas e inclusivas. Adelante, Germán. Gracias, Cristian. Bueno, el principal factor para lograr una inclusión y trabajar con las diversidades, que este es nuestro tema que nos apasiona, es el hecho de la participación ciudadana. Lograr leyes también. Hemos logrado muchas leyes, pero a veces también todo se queda en papeles. No, miren, y ahora aquí. Tenemos una ordenanza del 2008 aquí en Quito, desde el 2008, que es la 2014, al 2015 la 2554, el Código Municipal. Y todavía, cuando hay transición de mando, hay un retroceso. Tenemos que estar ahí, las organizaciones sociales, los activistas, y empoderarnos del espacio, porque es nuestro espacio, pues nosotros somos los que pagamos impuestos, los que pagamos siempre al comprar el impuesto. Nosotros somos los que debemos de exigir que las personas que vienen designadas a trabajar para los grupos vulnerables, en este caso para las diversidades, que tengan que cumplir con lo establecido dentro de los avances que se ha logrado. Porque si no, queda también eso, o sea, se logra hacer ya la ordenanza, pero ¿y qué pasó? ¿Cómo se queda ahí? O sea, es una lucha constante, siempre estar trabajando en cosas que ya están establecidas. Si no se está atrás, hay una regresión ahí. Nosotros, solo como un ejemplo, en un premio que hay, el premio Patricio Bravo Malo, el año anterior no lo entregaron, simplemente porque no hubo un desfase, que no podían presentarse, sabiendo que tenían que hacerlo. O sea, siempre tenemos que estar nosotros exigiendo que se logren hacer esto. Vamos con esto. Y entonces es importante que la sociedad civil esté en veeduría, organizándose y diciéndoles a las organizaciones, a las personas que están en las cabezas: señores, aquí estamos, tienen que trabajar, tienen que hacer por nosotros. Nosotros estamos exigiendo, tenemos derecho, nos ampara, ya hemos trabajado en Constitución, hemos trabajado en ordenanzas, ahora necesitamos que las cosas se vayan cumpliendo. Ustedes están allí para trabajar para las poblaciones o para los grupos que necesitan tener avances en derechos.
ese es su trabajo, ustedes tienen que hacerlo. Nosotros estamos devedores diciendo qué es lo que tienen que hacer, haciendo hincapié, y Guayaquil ya es hora también, o sea, yo sé que vienen de un periodo terrible que es estos social cristianos, porque sabemos que es difícil conseguir con ellos algo, es súper difícil. Por eso es lo que en 20 años ni siquiera podían salir en Guayaquil a marchar. Tenían ahí, dice el abogado, esa restricción que se tenía, sino que por el empoderamiento de los activistas, de las organizaciones sociales, es lo que se ha logrado ir implementando políticas de decir aquí estamos y este es nuestro espacio. La ciudad debe trabajar también para nosotros, porque somos parte de la ciudad, somos personas que pagamos nuestros impuestos, somos personas que tenemos derecho a, como los demás personas, a hacer hincapié en un suma causa, en un mejor vivir para las poblaciones. Así disminuye la violencia. Qué importante sería que el alcalde salga el próximo orgullo o en alguna charla, así como hoy está Diego. Diego está aquí del municipio de Quito en esta charla hablando, como hay muchos, también muchos empleados o personas que están en el trabajo público, pero que ya son sensibilizados y que lo hacen. Así, de verle a un alcalde que hable sobre las diversidades, de verle a un alcalde que firme y que no solo sea que el momento en que van a ser elegidos, que sí, yo soy inclusivo, vengan los del LGBTI para firmar tal cosa. No, pues ya fueron elegidos y ahora sí exigir de que esas cosas se den, de que se siga trabajando, de que las políticas no se desmayen, porque es una lucha constante. Lastimosamente, seguimos en esa lucha de ir, se consigue una cosa, pero si nos descuidamos de que las cosas van a seguir, hay un retroceso enseguida. Entonces, no, la sociedad civil tiene que estar luchando constantemente hasta que sensibilizados y a todos digan, no, esto es una política pública y esto tiene que ir de esta manera. Es así como tiene que hacerse. Cuando ya pase eso, ahí podemos decir, por fin, ya tenemos a personeros que están en puestos claves, que ya están trabajando por su cuenta sin decirles qué es lo que necesitamos, sino ellos mismos implementando políticas para el bienestar de los grupos o de las personas o en sí de la ciudadanía en ese beneficio. Muchísimas gracias. Germán Castillo, presidente de la Mesa Autónoma Representativa LGBTIQ de Quito. Gracias en verdad por esas apreciaciones. De igual forma al doctor Diego Hernández, director metropolitano de promoción de derechos humanos del municipio de Quito. Y también queremos agradecerle acá en el set principal al abogado Gonzalo Montalbán, presidente de Fraternidad Biomans. Su mensaje también de igual forma sobre este tema que ha sido de vital interés para la ciudadanía. Bueno, como Fraternidad Biomans vamos a hacer estos actos lúdicos el 25 de julio, donde desde esa parte vamos a impulsar a que la sociedad LGBTI y la sociedad diversa de géneros se empoderen de los derechos y de todos los beneficios que tiene nuestra Constitución, de todos los derechos constitucionales que hay. Y asimismo, yo pido a la población diversidad de géneros de Guayaquil que se empoderen y que podamos unirnos para poder hacer que Guayaquil sea una ciudad inclusiva, no solamente para la población LGBTI, como lo dijo Germán, sino para todos los grupos de atención prioritaria que lo necesitan. Y poder trabajar en conjunto con la alcaldesa de Guayaquil para que se cree el Departamento de Identidad de Género dentro del municipio de Guayaquil, que no existe en la actualidad. Asimismo, agradezco a la Fundación Alianza Igualitaria, a Mi Voz Online y a Pisando Fuerte y a ustedes, Cristian, por habernos invitado en este coloquio con los compañeros de Quito. Muchísimas gracias de igual forma. Antes de despedirnos, quiero invitar a nuestros panelistas y al público a conocer un poco sobre las actividades que vamos a venir realizando cada 15 días como Fundación Alianza Igualitaria. El próximo miércoles vamos a tener la programación de Cineforo Matices, bajo la conducción del reconocido periodista Oscar Ugarte. Veamos la promoción a continuación. ¿Tú quién te crees que eres, ah? No, dólar. ¿Tú crees que puedes decir por qué de todo tu dinero?
amigos, ahí tuvimos la promoción de Cine Matices, un espacio que es conducido por nuestro compañero, el licenciado Óscar Ugarte. Los miércoles, el próximo miércoles estará él a partir de las 6 de la tarde compartiendo con ustedes diversas películas de temáticas de la diversidad sexual para hacer un análisis y sobre todo hacer lo que han dicho los panelistas, empezar a generar empoderamiento en nuestros jóvenes. Queremos agradecer la sintonía en Colombia de los compañeros activistas. Nos han enviado un cordial saludo el licenciado Fran Hernández desde Colombia, también el compañero Cristian Landeta. Saludos a los panelistas, dice nuestro compañero Cristian Landeta, reconocido activista acá en la ciudad de Guayaquil. Henry José Lucas también nos envía cordiales saludos y felicitaciones a los panelistas invitados para esta programación. Queremos recordarles que hemos sido transmitidos a través de radio y televisión Mi Voz Online. Esto es una producción de Fundación Alianza Igualitaria. Hoy estuvimos analizando un importante tema, construyendo ciudades diversas e inclusivas. Nos acompañaron como panelistas en la ciudad capital, en representación del municipio de Quito, el doctor Diego Hernández, director metropolitano de promoción de derechos humanos del municipio de Quito. También estuvo nuestro compañero activista LGBTI del Ecuador y presidente de la Mesa Autónoma Representativa LGBTQ+ de Quito. Y en Guayaquil, nuestro compañero el abogado Gonzalo Montalbán, en representación de Fraternidad Biomans. Esto fue Mi Voz Online con su programa especial Pisando Fuerte. Muchísimas gracias por su sintonía y gracias a los panelistas. Fundación Alianza Igualitaria, a través de su radio y Chao, Dieguito. Mi Voz Online, presenta Chao, mi querido Germán, ya te damos. de su programa Pisando Fuerte, un espacio de análisis sobre temas inherentes a los derechos de la población sexodiversa. Continuando con el legado de Fernando Pineda. En la conducción, Cristian